Bueno, y continuando con nuestras conversaciones, enseñarte, nos trasladamos de Venezuela, cruzamos el mar y nos fuimos hasta Europa, específicamente a España, para hablar con los amigos de INDEDEF. En esta oportunidad nos acompaña Veru Rodríguez, que es, bueno, trabaja en todo el tema de cinematografía, incluyendo la lengua de señas o lengua de signos. Y bueno, y nos va a contar un poquito sobre ese proceso, cómo se maneja una producción, sobre todo trabajando con actores sordos y el tema del rol del intérprete, ¿no? En cinematografía. Antes de empezar a grabar, yo le comentaba el tema de colocar voz a un actor sordo. Ya no es nada más simplemente limitarnos de llevar el mensaje de una lengua A, una lengua B, sino incorporar toda la personalidad del personaje, pero además la sazón que le da el actor sordo. Entonces, La mira, se intención. incorporó Luis, que es nuestro tutor de comunidad desde Argentina, de Mendoza, venezolano Hola también. Luis. Y bueno, Veru, Hola, buenas. Pido somos disculpas por todas llegar tus... un poco tarde. Aquí hoy es primavera y todo está como colapsado, aparte que hoy llovió, entonces Ya, hoy el día estuvo divertido. qué Sí, bueno. cosas que pasan. Bueno, Veru nos tiene una presentación para compartir en primer momento Sí, y después de la presentación pasamos a las preguntas, muchachos, ¿ok? Entonces voy a perfecto. ser host a Veru para que comparta. Bueno, intentaré ser breve en la presentación para dejar... Vale, Gracias. ya estoy grabando. Bien, pues en primer lugar, bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta presentación de IDENDEF. Agradecer un montón la invitación. Nosotros siempre estamos encantados de participar en este tipo de encuentros que enriquecen muchísimo pues todo a todo lo que nos dedicamos, que es al arte, la lengua de signos, la lengua de señas, etcétera, ¿no? Bueno, voy a intentar explicar lo que hacemos desde aquí, desde España, con IDENDEF. IDENDEF nació en 2012 con dos objetivos muy claros. El primero, digamos, la producción propia de contenidos cinematográficos en lengua de signos, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos con todo esto, bueno, a mí personalmente me viene, claro, de familia. Yo soy hijo de padres sordos. Entonces, desde muy pequeño vi lo que significa, pues, un poco no tener acceso a los contenidos de entretenimiento. Además, mi padre, siendo un amante del cine, me enseñó todo lo que es la cinematografía del momento, que él veía mucho, sobre todo las películas de Chaplin. Y como digo yo siempre, era un momento en el que el cine era completamente accesible, ¿vale? En casa pues veíamos películas de Chaplin en cine mudo y tanto mi hermano como yo, que somos personas oyentes, pues con mis padres podíamos disfrutar de este tipo de películas. Sí que es verdad que pasó el tiempo y, y claro, mi padre compró, recuerdo, un VHS, un reproductor VHS, y a partir de ahí, pues, claro, empezamos a tener problemas para poder acceder a los contenidos. Me refiero a poder acceder en familia, es decir, que nos pudiéramos sentar todos en el salón de casa y ver una película al mismo tiempo y disfrutarla todos y todas, ¿no? Bueno, pues todo esto se mezcló un poco con también una afición al cine, con mis estudios, y me lancé un poco a la aventura de crear IDENDEF. Como decía, pues tiene dos objetivos muy claros. El primero, producir contenidos en lengua de signos, de entretenimiento, ¿vale? Donde la herramienta de comunicación principal es la lengua de signos, entre actores y actrices. Aquí, claro, no tanto utilizamos la lengua de signos como un recurso accesible, más bien se utiliza como una herramienta principal de comunicación, como un idioma más a la hora de hacer una película. Es como quien no se puede escoger pues, el alemán o el español o el japonés para hacer una película, pues nosotros lo mismo, utilizamos la lengua de signos como vehículo, como digamos, unión, digamos, y herramienta narrativa. Al fin y al cabo, contamos historias normales de comedia, de acción, de terror, de romance, todo esto contado a través de la lengua de signos. Bueno, para cumplir este objetivo, nos dimos cuenta también que esto tenía que ir de la mano de la formación. Es decir, si queremos crear contenido de calidad, pues teníamos que un poco ofrecer herramientas y dar herramientas
a personas sordas que estuvieran interesadas en aprender a hacer cine. Entonces, claro, por un lado ofrecemos formación audiovisual, ¿vale? A través de cursos, talleres, pues enseñamos, por ejemplo, a operar una cámara, a utilizar, pues, a editar vídeos, a escribir un guión y a adaptar ese guión a la lengua de signos. Y bueno, y al mismo tiempo pues, fomentamos un poco la creación de equipos que puedan producir contenidos cinematográficos en lengua de signos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lugares que hemos estado con nuestros cortometrajes y con nuestras series, bueno, en esos festivales, en muestras de todo el mundo. Y como decía, pues eso, el segundo pilar importante nuestro es la formación. Bueno, estas son algunas de nuestras producciones que pueden encontrar, si les interesa, pues, investigar un poco en nuestra web. Hay muchas que están completamente abiertas, están accesibles a todos quien quiera verlas. Y algunas series como Señor Rodríguez y Mírame cuando te hablo, que fue, digamos, nuestro proyecto estrella, por así decirlo. En ese entonces, en 2012 más o menos, cuando nació IdenDev, empezamos a trabajar en un proyecto de serie. El reto era crear un contenido que llegara a todos. Es decir, de hecho, la titulamos como la primera serie para todos los públicos, realmente, porque sí que es verdad que es una serie que está realizada en lengua de signos, es decir, en lengua de señas, los actores y actrices se comunican con la lengua de señas, pero además tiene herramientas de accesibilidad para que pueda llegar a todo el público. Es decir, tiene subtitulado y también doblaje de voz. Y es aquí cuando nos dimos cuenta de que realmente, bueno, entre mil cosas más, ¿vale? Nos dimos cuenta que hace falta mucho la figura del doblador, del intérprete que tenga conocimientos de doblaje de voz, porque ahora mismo nos podemos encontrar con dos figuras diferentes. Por un lado, el profesional de doblaje, ¿vale? Que trabaja con su voz, y por otro lado, el profesional de la interpretación de la lengua de signos. Entonces, claro, esa figura o cuentas con un intérprete o cuentas con un doblador. Si lo que quieres es doblar la serie, lo más fácil es contar con alguien que sepa lengua de signos, evidentemente. Lo pones delante de un micrófono, pones el contenido y sí, pues básicamente lo que tiene que hacer esa persona es interpretar, ¿vale? Y grabar su voz, pero esa persona no tiene los conocimientos que puede tener un doblador de voz profesional. Entonces, aquí es cuando uno tiene que decir, poner sobre la balanza qué figura se puede adaptar más, ¿no? En este caso, como no teníamos la figura del intérprete con conocimientos de doblaje, lo que hicimos fue contar con dobladores profesionales, pero que estuvieran acompañados, en este caso, en este proyecto de mí, o de un intérprete que en todo momento estuviera pues guiando y diciendo, pues mira, aquí el actor está diciendo esto, aquí la actriz dice esto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí, como digo yo, con este proyecto tuvimos que reaprender a hacer cine. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solo de coger una cámara y grabar una película con los mismos códigos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que todo lo que a mí me enseñaron, todo lo que yo aprendí sobre el lenguaje audiovisual, ¿vale? Cinematográfico, que digamos es pues todos aquellos recursos que sirven para contar una película, desde la imagen, los planos, los movimientos de cámara, la luz, el sonido, pues todo eso cuando queremos hacer cine en lengua de señas, pues digamos que se va todo al garete. Hay que reaprender a hacerlo porque no nos sirven los mismos códigos siempre, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos que para el cine convencional un plano medio o un primer plano de un actor sirve para transmitir algo, con la lengua de signos cambia un poco el concepto. ¿Por qué? Porque el diálogo siempre está en las manos. Siempre está en las manos. Entonces, las manos siempre tienen que aparecer en plano cuando el actor está hablando, está comunicando. Esto no ocurre con las películas, digamos, convencionales en las que, por ejemplo, podemos estar viendo una imagen completamente diferente mientras escuchamos la voz del actor. O, por ejemplo, podemos percibir una secuencia en la que, una escena, digamos, en la que hay dos personas hablando, una delante de otra sentadas, una puede estar contando algo importante a la otra persona y en plano estamos viendo la cara del que recibe el mensaje, no necesariamente de la persona que está emitiendo. Con la lengua de signos no
podemos hacer esto, ¿no? Entonces, sí que se presentan una serie de dificultades y retos al mismo tiempo que hacen que todo esto sea también muy interesante. También lo que ocurre es, por ejemplo, bueno, aquí con el capítulo piloto nos dimos cuenta, por ejemplo, del guión escrito, ¿no? De la ventaja y del problema del guión escrito. Yo, por poner un ejemplo muy básico, podemos decir que un guión, claro, un guión es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo para poder, digamos, plasmar, nos sirve para poder plasmar después una película de manera visual. Entonces, claro, de repente tenemos un guión escrito, se lo damos a un actor, a una persona sorda, y claro, esa persona sorda, pues, tiene que memorizar esos diálogos que están escritos con la gramática del español y adaptarlos a la lengua de señas, que en muchos casos se cometen errores, y no es culpa del actor o la actriz, porque el actor y la actriz aprenden el diálogo de memoria y después a la hora de enseñarlo caen a veces en sistema bimodal o pueden caer en fallos de gramática de la lengua de señas. Entonces es fundamental adaptar el guión. Pero claro, esto nos lleva a la reflexión de que si realmente un guión destinado a una película en lengua de señas debe ser escrito. Quizás no tenga que ser escrito, quizás debería ser en otro formato. Vale, seguramente que muchos ahora estén pensando que puede ser un formato, porque puede ser simplemente poner una cámara delante y hacer un guión en vídeo. Está bien, pero el caso es que no está normalizado. No está normalizada esa herramienta. Por ejemplo, con un guión escrito, entre 1000 cosas, podemos saber, por ejemplo, que por cada hoja de guión escrito sabemos que tenemos una obra de vídeo. O sea, tenemos 1 minuto de obra audiovisual, quiero decir. Por cada hoja escrita, yo sé que tengo 1 minuto de película. Evidentemente, escrito a un formato determinado, una fuente, un tamaño, etc. Entonces, claro, de repente, si yo escribo un guión de 10 páginas, sé que tengo un cortometraje de unos 10 minutos aproximados. Si queremos hacer un guión en vídeo y en lengua de señas, no tenemos ese cálculo. Sí, es práctico como herramienta, pero nos limita, no nos da información. No podemos sacar otro tipo de información que nos da el guión escrito. Y es por esto que, digamos, la importancia en investigar, en seguir pues estudiando este tipo de cine para crear herramientas adaptadas a la creación de este cine, ¿no? Bueno, aquí eso, no les voy a pasar esto un poquito rápido porque son imágenes de la propia producción de Mírame cuando te hablo, que les invito a que vean la serie que está en YouTube. Hay 2 temporadas, ¿vale? Y se llama, pues eso, Mírame cuando te hablo, y ahí pueden ver todo nuestro trabajo y todo lo que estoy comentando aquí, ¿no? Quiero dejar un espacio para las preguntas finales, pues eso, voy a ir un poquito rápido aquí, pero no me quiero saltar esta parte de lo que es la importancia de la normalización del cine en lengua de signos. Es muy importante normalizar el cine en lengua de signos o lengua de señas en la industria actual de cine. Porque la sociedad en general, la sociedad que, por ejemplo, las personas que no conocen a la comunidad sorda, no conocen la lengua de señas, no conocen las particularidades de la comunidad sorda, si nosotros le hablamos de cine en lengua de señas, automáticamente esa persona va a pensar, ah, claro, cine en lengua de señas. Lengua de señas, claro, directamente va a pensar en personas sordas. Y directamente eso lo va a llevar a personas sordas, discapacidad. Con esto quiero decir que existen muchos prejuicios y estos son, digamos, nos dan muchas dificultades a la hora de poder normalizar este cine. Ahora mismo, si hablamos de los festivales de cine, por ejemplo, claro, hay muchos festivales de cine en lengua de signos por el mundo que están muy bien para visibilizar los trabajos. Incluso hay festivales de cine convencional en el que hay, digamos, apartados o secciones especiales de cine en lengua de signos, y eso está muy bien para sensibilizar, para visibilizar, pero existe una sensación entre los creadores de cine en lengua de signos de que se debería luchar no por crear una sección en la que se muestre este tipo de cine, sino que la persona sorda, director sordo, directora sorda que quiera participar con su película en un festival, lo pueda hacer en igual de condiciones en la sección de competición oficial, partiendo de que está haciendo una película en un idioma más. Si nosotros conseguimos normalizar eso como sociedad, si conseguimos quitar esa etiqueta de la discapacidad que está vinculada
para lengua de signos. Si conseguimos hacer eso, será el día en que la gente vaya al cine, se siente en la butaca, vea una película en lengua de signos y no se plantee si los actores y actrices que aparecen son personas sordas o no. Yo sé que es un poco utópico, pero si no llegamos un poco a esa meta, va a ser muy difícil que la sociedad en general pueda valorar este cine como lo que es un arte. Es un arte con sus códigos, características y particularidades, ¿vale? Bueno, y para acabar, pues bueno, ya hablé de la etiqueta de la discapacidad y ahora me gustaría decir que, bueno, que es por eso que en IDENDEF también trabajamos en muchas investigaciones. Por un lado, estamos trabajando ahora en la creación de un glosario de terminología audiovisual en lengua de señas, que, digamos, va a reunir unos 3.000 signos, más o menos, de terminología audiovisual, que nos parece muy importante como herramienta para poder trabajar en rodaje. Y aquí cuando de nuevo viene la figura del intérprete como algo muy importante. Por ejemplo, nosotros creemos que para profesionalizar este tipo de producciones hace falta que que se normalice el cine este por un lado, pero también que los intérpretes puedan contar con glosarios profesionales y normalizados de signos, como pueden ser claqueta, acción, escena, secuencia, montaje, y este tipo de cosas, ¿no? Y también creemos que es muy importante que los intérpretes conozcan los códigos propios del guión cinematográfico para que ellos también puedan, digamos, ejercer un rol participativo dentro de una producción en lengua de señas, de manera de que reciban un guión escrito y lo puedan adaptar a la lengua de señas porque ya conocen los códigos del guión. Es por eso que digamos, la asignatura que personalmente estoy impartiendo en Colombia sobre cine en lengua de señas vinculada pues a intérpretes, me parece fundamental porque es que de ahí van a salir pues intérpretes que van a estar especializados en el ámbito cinematográfico. Y además van a conocer los propios códigos del cine en lengua de señas, que eso va, digamos, a ayudar de una manera u otra a normalizar este cine. ¿Vale? Y yo creo que, bueno, hasta aquí lo podemos dejar. De todos modos, si quieren contactar con nosotros, aquí tienen pues email, WhatsApp, o sea, tenemos redes sociales. Cualquier vía pues es perfecta para que puedan hacerlo. Y ahora, con su permiso, dejo de compartir la presentación y lo que quieran preguntar, pues aquí me tienen. No sé si fui muy rápido, pero... No, pero súper completo y yo me voy a aguantar las preguntas para no monopolizar la conversación, entonces le dejo el turno, no sé si Luis, Yacerli o María Estefanía, quien quiere preguntar primero, hablen ahora, callen para siempre. Yo voy a aprovechar para preguntar algo, por si acaso el internet se va. ¿Cuál es el proceso que se sigue para la realización de un video, tanto antes, durante o después? ¿Cuáles serían los procesos? Vale, en toda obra cinematográfica existen 3 procesos fundamentales. Por un lado, la preproducción, donde se prepara todo, el guión, digamos, se buscan las localizaciones, se realiza el casting, pues bueno, se prepara un poquito todo, se buscan los permisos, ¿vale? La segunda parte, que es la producción, que digamos que ya es la parte más práctica en la que todo el equipo pues, se lanza a la aventura de grabar la película, y después una tercera parte que es la postproducción, que es ya la parte en la que se edita la película, se aplican los subtítulos, el color, las herramientas de accesibilidad, la voz, etc. Claro, son partes muy complejas con mucho, o sea, no tendría tiempo ahora de explicarte con detalle cada una de estas partes, pero básicamente son esas 3 partes. Evidentemente no es lo mismo para una película oyente, entendámonos, una película convencional, que para una película en lengua de señas. Para una película en lengua de señas siguen estando esas partes presentes, solo que las funciones y los equipos cambian un poco, ¿vale? Consideramos que siempre tiene que estar, por ejemplo, la figura de un intérprete especializado en cada una de las fases, pero también del asesor lingüístico sordo.
Nosotros lo llamamos así. ¿Por qué? Una persona que esté en el set de rodaje, el día en que se graba, y que esté supervisando el diálogo de los actores y actrices. En cuanto a que signen de manera adecuada, que la gramática se respete, que la lengua de signos sea correcta y, sobre todo, que el mensaje se entienda. Porque lo importante es que cuando tú creas una película, la estás creando para un público. Y muchas veces eso se olvida. Claro, la gente quiere ver una película y quiere pasarlo bien, quiere vivir una experiencia. La experiencia empieza desde que sales de casa y vas al cine a ver una película. Entonces, es el momento que se sienta el espectador, tiene que recibir el mensaje. Si el público al que queremos llegar es el público usuario de la lengua de señas, los diálogos se tienen que entender. O sea, todos se tienen que entender bien. Y no me refiero a que esté bien señalado, sino que, por ejemplo, muchas veces ocurre que los guiones están escritos por personas oyentes y que de repente pues tienen pues algún chiste, algún elemento cultural que las personas sordas no van a entender. Entonces, eso hay que adaptarlo. Y ahí está la figura del asesor sordo que va a decir, espera, es que eso no lo entiendo. Espera, es que eso no me hace gracia. Hay que cambiar el chiste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es fundamental ese trabajo codo a codo con asesor sordo, intérprete, director, directora. Excelente, gracias. Gracias a ti. Luis, que te estás mordiendo ahí las uñas, queriendo preguntarte, es que te metes por la cámara. Y María Estefanía también. No. Hola, Vero. A mí me parece fantástico lo último que acabas de decir. Creo que tumbaste todas mis preguntas anteriores. El tema del asesor sordo que esté en el acompañamiento. Me imagino que este asesor sordo está en toda la etapa de preproducción, bien en el proceso de traducción, en el caso que un guión sea hecho por un oyente. Yo viví una experiencia de intentar traducir una película, pero nunca tuve la imagen del asesor sordo. Y creo que acabas de tumbar completamente mi concepción de la traducción de una película, mi concepción de un equipo de producción para la accesibilidad. Tenía conocimiento de las 3 etapas, pero ya mi pregunta va destinada a el trabajo de... La pregunta que tenía la vi y ahora voy con el asesor sordo. Yeah. El trabajo del asesor sordo me imagino que es una figura que te acompaña desde la preproducción hasta la proyección de prueba. Yeah. Hasta la última etapa, porque esta persona debe tener el conocimiento total de guión, de escenografía, de espacio, de cámara, de todos los elementos para que la imagen y el sentido de lo que tiene que ver en el discurso pueda llegar. ¿Es así? ¿Esta persona te acompaña en todo el proceso? Totalmente, y no solo eso, sino que una recomendación que yo siempre hago es que, claro, si queremos crear cine en lengua de señas, claro, hay que pensar en la figura de los autores. ¿Quiénes van a ser los autores? Si los autores son, en el caso del cine, hablamos de director, guionista y músico, ¿vale? Si hablamos de esas 3 figuras, si las 3 personas son oyentes, no hay una autoría real de una persona sorda. ¿Vale? Hay una diferencia muy grande. Entonces, como mínimo, siempre recomendamos que sea una persona sorda la que participe en una autoría. Por ejemplo, puede ser un director sordo, o puede ser un director oyente, un guionista sordo, o puede ser un guión escrito por una persona oyente y una persona sorda. Pero en cualquier caso, el asesor sordo tiene que estar en todas las fases. O sea, tiene que estar en la preproducción, en la producción, en la postproducción, porque es la persona encargada de supervisar que ese contenido digamos, pueda llegar a su cultura, pueda llegar a su comunidad, ¿no? De alguna manera. Y claro, aquí nace un poquito la reflexión. Ahora mismo hay películas, bueno, no sé, seguramente han visto pues La familia Bélier o han visto Coda, esta última que ganó Oscar. Vale, son películas que evidentemente marcan un hito, como Coda, por ejemplo, que gana 2 Oscars. Pero ¿qué ocurre? Si analizamos la película, nos damos cuenta que en la parte autoral no hay personas sordas. Entonces, sí, se gana un Oscar como mejor guión adaptado, la comunidad sorda se alegra, todos contentos, pero hay 2 cosas. Una, la autoría, y otra,
la lengua de signos sigue estando presente como, digamos, vinculada a las barreras de comunicación y las cosas que sufren las personas sordas. Yo, por ejemplo, para entenderlo, yo esto lo entendí una vez cuando, al principio, cuando empezaba con esto, antes de IELTS, o sea, en 2010 que fui a dar una charla, y salió una persona sorda y me dijo, mira, yo lo que quiero es ver a Rambo con una metralleta en la mano, entiéndame, no sé si han visto Rambo o no, pero con una metralleta en la mano, ahí acción, disparando con una metralleta y diseñando con la otra mano. Y esto que parece tan tonto. Y esto que parece tan tonto. Y yo dije, lo entiendo porque es el entretenimiento, no tanto la accesibilidad. La accesibilidad es una herramienta y está increíble. Y lo digo porque lo digo desde el punto de vista que mis padres son sordos y la accesibilidad en mi casa ha hecho maravillas. Pero el problema que tenemos muchas veces es ver a un colectivo que tiene, digamos, una necesidad y de repente decir, yo te voy a solucionar eso, ¿no? Queremos tener las respuestas a esos problemas sin antes preguntarles a ellos qué es lo que quieren. Porque si les preguntas qué es lo que quieren, te van a decir, yo lo que quiero es llegar a casa, encender la tele, encender cualquier plataforma, como puede ser Netflix, Amazon, la que quieras, y ver un contenido directamente que me haga entretener y que no esté hablando de mis problemas, que no sea todo el rato pues hablar de mis barreras y tal, que para eso ya tengo la vida. Después yo llego a casa y lo que quiero ver es, quiero desconectar como hacemos todos cuando llegamos a casa y vemos una película que cuenta una historia normal, pero con mi lengua. Ahí está la sutil diferencia. Y súper importante, vamos. Qué interesante. María Estefanía, que sé que también estaba ahí deseosa de preguntar. Poquito. Sí, bueno, precisamente tomando lo que acabas de decir, también se me ocurre como bueno, decir como lo que comprendo ahorita, que no es solamente ver eso que hay, que debemos solucionar un problema, sino en tal caso preguntarnos si de verdad el sordo considera que es un problema, que a lo mejor no es ningún, lo seguro es que no es ningún problema porque es su lengua natural, simplemente el problema es que no hay película hecha en señas. Ese es el problema. No la accesibilidad como tal, sino que no hay la opción artística o la opción de entretenimiento que pudieran tener. Que es un poco lo que hacemos con lo que estamos buscando ahorita con el coro de Manos Blancas, que es llegar a un público sordo. Estamos como, digamos que matando dos pájaros de un tiro. Llegamos a un público sordo y en la misma presentación le llegamos a un público oyente con la parte de las voces que está acoplada las dos secciones del coro, quiero decir. Entonces, bueno, lo que a mí me llama la atención o que he querido, me hago una pregunta es, en el caso de que se está haciendo... Perdón, María, creo que te perdí el audio. Sí, creo que se congeló la imagen. Sí. El internet, creo que se le congeló. Sí. Vamos a darle un tiempito que vuelva y mientras tanto aprovecho y pregunto yo. Vale, vale. aprovecho y pregunto yo. Yo tengo una pregunta 2 por 1. Yo a todo el mundo le hago preguntas 2 por 1. Número 1, a ver, yo me desempeño en el área de danza-teatro, interpretación en danza-teatro. Y una de las cosas en el trabajo interpretativo es también asesorar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás en teatro y colocas cierta iluminación, hay una intencionalidad de ese tipo de iluminación. O incluso cuando musicalizas, hay una intención detrás. Totalmente. Y el rol, en mi caso, en la experiencia mía, ha sido también asesorar, mira, ¿cómo podemos pasar esta música de suspenso a algo que sea realmente intencionado de igual manera para un público sordo? Entonces, mi pregunta número 1 tendría que ver que si en cinematografía el intérprete hace ese trabajo también, o es otra la figura, es el modelo sordo. Y mi pregunta número 2, si tuvieras que como que buscar currículums y hacer un casting de el intérprete ideal para cinematografía, ¿qué debería tener? ¿Cómo sería? Ese soñado, ese utópico estilo vamos a salvar el mundo y vamos a acabar con el hambre de la tierra. ¿Cómo sería ese intérprete ideal que trabajara en cinematografía?
Vale, voy a intentar responderte las dos preguntas. Primero, la primera tiene que ver un poco con lo que hablaba antes, que es la experiencia cinematográfica. Como dices, todo tiene una intención. Todo. En el cine tiene una intención, nada es casual. Las cosas están puestas ahí por algo. El plano, el movimiento de la cámara, los actores, la disposición de la luz, cuando estamos hablando de, por ejemplo, películas de terror o películas de comedia, cómo está iluminado todo también tiene una intención, igual que en el teatro, y evidentemente el sonido. Pero hay que pensar que el cine está pensado para seres audiovisuales. Está pensado para personas que ven y que escuchan. Entonces, si hablamos de cine en lengua de señas, tenemos que, como decía antes, reaprender. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que una película de terror pensada para oyentes va a funcionar igual para personas sordas? No. Vale, evidentemente no, porque la película de terror está muy, muy condicionada por el sonido. ¿Por qué? Porque el sonido y la oscuridad es lo que, esos sonidos que nosotros no sabemos identificar cuando todo está oscuro, es lo que nos da miedo. Pero, ¿qué le da miedo a una persona sorda? Habría que partir de ahí, hacer la investigación psicológica de eso, para poder después crear un formato cinematográfico para que, evidentemente, la persona sorda viva esa experiencia. Y habría que decir, ¿qué le da miedo? ¿Qué le asusta? ¿Qué no le asusta? Y en el ámbito, en todos los ámbitos, en el ámbito de la comedia, en el ámbito del amor, del romance, en el ámbito de cualquier género cinematográfico, hay que preguntarse antes. El público al que quiero llegar es así, tiene estas características. ¿Cómo puedo llegar? ¿Es la luz lo mismo? Las personas sordas tienen un campo visual más grande. ¿Debería de cambiar el formato del cine, hacerlo más panorámico? A ese nivel estoy hablando, ¿no? De hacer una especie de investigación y crear un formato, así como existe el cine japonés o el Bollywood, que seguramente han escuchado, que son formatos, por ejemplo, en Bollywood, de películas incluso que duran 5 horas seguidas, ¿vale? Y se aceptan allá y la gente las ve perfectamente. Pues ese formato, el formato de cine en lengua de señas, tiene que, evidentemente no podemos, el fallo ha sido usar las herramientas de siempre para para ofrecer contenido a un colectivo que está pidiendo otro tipo de cine. Entonces, claro, lo que estamos haciendo ahora mismo es, respondiendo un poco a lo que decía antes María, que hablaba de lo que es la accesibilidad, nosotros tenemos dos opciones, ¿vale? Hacer accesibles los contenidos. Estamos hablando de cine accesible a través de la interpretación de la lengua de señas, a través de pantalla. Tenemos esa opción, con subtitulado. Bien. Y después tenemos la opción de crear cine de dos maneras. Cine con lengua de señas, que para mi punto de vista es aquel que muestra la lengua de signos y esta está vinculada con la discapacidad, véase CODA, véase Familia Belier, o cine en lengua de señas, que es aquel que cuenta una historia normal y presenta un universo donde todos se comunican en lengua de señas, pero no necesariamente tienen que ser sordos. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, uno tiene que pensar, ¿qué quiero ser yo? Cine accesible, está perfecto, todas las opciones son válidas, pero si queremos meternos en lo que es el cine en lengua de señas, tenemos que hacer antes una investigación para ver qué podemos ofrecer. Y lamentablemente, ahora mismo no podemos ir a una librería a comprar un libro de cómo hacer cine en lengua de señas. No existe. Entonces, evidentemente hay que investigar, hay que participar, pero lo que yo puedo decir bajo mi punto de vista es que en todos los congresos que hemos estado, en todos los foros, en todos los debates que hemos tenido la oportunidad de participar con otros creadores del mundo, de cine en lengua de señas, todos llegamos a las mismas conclusiones. En cuanto al lenguaje, en cuanto al guión, en cuanto a, digamos, a las necesidades de producción, a los nuevos roles de producción. Y aquí te respondo a la segunda pregunta. Nuevos roles de producción, efectivamente, hacen falta pues, el intérprete. El intérprete ideal para el cine en lengua de señas pues sería aquel que, digamos, conozca por lo menos la base de todo lo que es el funcionamiento de una obra audiovisual desde la preproducción hasta la venta, pasando preproducción, producción, postproducción y venta, ¿vale? Es muy importante porque que conozca todo eso y además que, digamos, esté especializado en el ámbito cinematográfico en cuanto a, pues, señas específicas. ¿Por qué digo todo el proceso? Porque no es lo mismo, imagínate, pues, no sé, un sordo que crea un proyecto.
¿vale? Que crea un proyecto cinematográfico, trabaja con él, crea el guión, el asesor sordo, no sé qué, el intérprete ya está ahí. Imaginemos que ese intérprete está en ese proceso, pasa toda la preproducción, producción, postproducción, pero el intérprete no se limita simplemente a ser un intérprete, o sea, un puente de comunicación, sino además forma parte del proceso creativo, está dentro como parte del equipo. Ese es el intérprete ideal. ¿Por qué? Porque a la hora de, imagínate, vender ese proyecto, esa persona sorda que pueda ir a una feria, a un congreso, o a una televisión, a una plataforma, a vender ese proyecto, que el intérprete conozca cada una de las cosas. Que el director pueda decir, pues mira, en la fase de preproducción lo que hicimos fue que no sé qué, empieza a hablar de elementos técnicos o elementos artísticos y que el intérprete conozca eso y que pueda hacer una interpretación adecuada. Ese sería el intérprete perfecto de producciones cinematográficas. Evidentemente es una figura que, bueno, que ahora mismo es, como digo, es como quizás, bueno, muy nueva, no existe. Ahora empezamos, como digo, llevamos un año así, impartiendo esto online, y nuestra idea pues ir ampliando pues ese programa a otros lugares. Ojalá. Yo creo que te vamos a comprometer a que nos des por lo menos una masterclass. Bueno, Aquí públicamente. Encantado y cuando quieran, porque creo que con elementos visuales, enseñándoles algunos vídeos de trabajos que hemos hecho, incluso algunos making of donde pueden ver pues cómo trabaja el asesor sordo, mano a mano con el intérprete, pues ahí se van a dar cuenta pues de todo. Claro que al fin y al cabo son casi, pues, ya llevamos casi 10 años en esto, casi sin parar, es como, sí, sí. Entonces, encantado de... Buenísimo. Pero el tiempo se nos quedó corto una vez más. Como siempre. Queremos seguir conversando todo el día, pero bueno, lamentablemente el tiempo, bueno, tú lo sabes, en cinematografía el tiempo es matador, el tiempo nos consume. Estamos súper contentos y queremos segunda parte. Sí. Yo creo que una segunda parte es necesaria. Porque hay mucha tela que cortar. O sea, me quedé fijada con el tema del doblaje, de que uno tiene que estudiar doblaje para poder trabajar en cine. Claro, es que la voz, su voz. claro, los actores estudian voz, preparan su voz para poder transmitir y para poder interpretar el personaje que tienen que interpretar. Si el intérprete se limita a simplemente interpretar neutralmente, no, si no hay una intención detrás, el público no va a percibir eso. Y claro, si queremos normalizar el cine en lengua de señas, es súper importante que todo sea perfecto, en el sentido de que todo esté bien, ¿no? De alto nivel, bueno, exacto. Sí, porque también está como la creencia de que, bueno, como dices tú, como es discapacidad, entonces la gente espera como un nivel distinto a las películas de alto perfil y resulta que nada que ver. Claro, y creo que hay que escapar un poco de eso, porque si no nos vamos a quedar ahí siempre, y son muchos años ya. Aunque la gente crea que el cine en lengua de señas es nuevo, en realidad hay producciones de los años 60 que están ahí, que nunca vieron la luz, que están grabadas en celuloide, que están guardadas en cajones, que nunca vieron la luz porque no tuvieron espacio. Entonces, de muchos creadores, incluyendo pero gente mayor que ya no está aquí, ¿no? Pero no es nuevo, pero siempre ha quedado ahí, en ese cine de discapacidad, que es un poco, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero queda ahí. Entonces, si queremos dar un paso más, si queremos profesionalizar, si queremos abrir nuevas vías de empleo, incluso si queremos crear nuevos equipos, si queremos profesionalizar a intérpretes, etcétera, etcétera, tenemos que creer en lo que hacemos, ¿no? Y creer que realmente este contenido se puede hacer de calidad sin ningún tipo de problema y que la lengua de señas es simplemente un sistema de comunicación más como otra lengua. Ni nada más. Exactamente, como el cine francés, el cine alemán o de cualquier Exactamente, otra. exactamente. Excelente. Bueno, Veru, como te digo, el tiempo se nos fue, Yacerli, no sé si quieres decir algo para cerrar, para despedir a Veru de esta, porque te cuento que los muchachos nos acaban de mandar un mensaje, se les fue la luz, entonces, bueno, parte vale. de las cosas que suceden en este tipo de situaciones online. No sé, Yacerli, si quieres cerrar de alguna manera. No, pues bueno, me gustó mucho todo lo que explicó, todos los procesos. Me encantó eso de saber que tiene que haber un sordo especialista que acompañe el proceso
Y sobre todo el perfil del intérprete, porque, bueno, a mí que me gusta todo relacionado con el arte y el cine, me fascina también saber que podemos hacer cursos de doblaje para aprender a entrenar la voz y ser como ese intérprete ideal que se necesita también es muy chévere. Nos encantaría una segunda parte de verdad. Y si, bueno, nos dan los talleres también. Mejor. Bueno, pues encantado, encantado de verdad de compartir toda esta experiencia y encantado también si algún día nos volvemos a ver y poder compartir más, porque es que, claro, en poco Seguro que sí. tiempo hay mucha tela que cortar en esto, mucho material. Seguro que te vamos a seguir molestando, Veru, no creas que te vas a escapar de nosotros los ¿No? venezolanos. Bueno. Y bueno, con esto cerramos esta conversación de nuestro primer conversatorio de Enseñartes, donde vamos a estar compartiendo la experiencia en distintos contextos artísticos. Y bueno, quédense para seguir viendo las otras conversaciones.